Nuestras vidas están llenas de proyectos no alcanzados y de decisiones mal tomadas, y esto nos muestra la debilidad y la inconstancia humanas. Al contrario, a Dios no se le complace con obras a medias o incompletas. La Biblia da testimonio del cumplimiento de su palabra, obra y propósitos. Cumplir dice más que hacer. Se cumple o remata una obra comenzada, es decir, se la lleva a término. Se cumple una palabra, una orden o una promesa. La palabra es como un molde hueco en el que debe verterse la realidad. Es la primera etapa de una actividad que debe proseguirse y alcanzar su fin. Acompáñenos a este nuevo tema que hemos titulado Cumplir el valor de la palabra. Comenzamos. Y vamos a comenzar hablando de las promesas. Hacemos promesas, tenemos promesas de Dios. Hacemos promesas cuando nos casamos, cuando hacemos negocios, cuando nos convertimos, le hacemos promesas a Dios, le prometemos serle fieles, cumplir sus mandamientos. Dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5, versículo 4, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Definitivamente, todos y cada uno de nosotros hemos incumplido promesas a los hombres, a nuestras familias, a Dios, entre nosotros mismos, hermanos. Hemos incumplido las promesas, pero el texto está hablando particularmente de cuando le hacemos promesas a Dios. Y dice que es mejor que no prometamos y que no cumplamos, hermanos, porque es pecado. Y no habrá excusa, dice el contexto, hermanos, no hay excusa para pecar de esta manera. Y además de esto, lo más grave, hermanos, es que vamos a hacer que Dios se enoje. Hemos visto cómo el incumplimiento de nuestra palabra, de nuestras promesas matrimoniales, de los negocios, trae consecuencias. Tarde que temprano, trae consecuencias a nuestras vidas. También vamos a hablar de la obra de Dios, porque también la obra de Dios debe ser cumplida. Cuando le servimos a Dios y nos comprometemos a algo, debemos hacerlo bien y debemos cumplirlo. Vamos a mirar en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 20. Tenían también los capiteles de las dos columnas, 200 granadas en 2 hileras alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios. Y así se acabó la obra de las columnas. La palabra de Dios da testimonio de que se terminó, de que se hizo bien esta obra. La palabra de Dios también habla del empeño que fue puesto no solo en conseguir los materiales para la construcción del templo, sino en el empeño que se hizo para hacerlo. Y en este caso dice, así se acabó la obra de las columnas. Y seguramente Dios estaba agradado. En el Nuevo Testamento también tenemos un ejemplo en la vida del apóstol Pablo, en Hechos 14, versículo 24 en adelante. Cuando él está regresando de su primer viaje misionero, dice la palabra, pasando luego por Pisidia, volvieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Recuerde que habían sido enviados por el Espíritu Santo.
Estos hombres de Dios habían sido escogidos y enviados por el Espíritu Santo. Y dice el versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Pero dice, para la obra que habían cumplido. Qué bueno es, hermanos, poder cumplir el mandato del Señor, la obra, y ojalá de la mejor manera, que Dios esté agradado y que no lo estemos ofendiendo o no cumpliendo, hermanos, su palabra y su mandamiento, hermanos. Dice también que se cumple su palabra. Hablando ya de él, la palabra de Dios se cumple. Uno a veces piensa que no es así. Pero vamos a mirar algunas escrituras, hermanos. Ezequiel, capítulo 6, versículo 10, dice, Dios juzgando el pecado, dice, y sabrán que yo soy Jehová. No en vano dije que les había de hacer este mal. Así ha dicho Jehová el Señor. Palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay, por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, y el que esté cerca caerá a espada, y el que quede y sea asediado morirá de hambre. Así cumpliré en ellos mi enojo. El primer texto que veíamos de cuando hacemos promesa decía que podemos hacer enojar a Dios. Cuando pecamos, cuando no cumplimos nuestras promesas, el texto dice es mejor no prometer que prometer y no cumplir, porque Dios se va a enojar. Aquí vemos el cumplimiento de esto, es una verdad. Dios se ha enojado muchas veces, no solo con Israel, sino con nosotros. Seguramente todos hemos incumplido y hemos visto el enojo de Dios en nuestras vidas, hemos visto fracasos en muchas cosas de nuestras vidas, hermanos. En la misma obra del Señor, en los matrimonios, en los negocios, hemos visto todo esto y por qué preguntarnos, seguramente hemos hecho enojar a Dios y se cumple su palabra. Los que no la hemos cumplido hemos sido nosotros. Otro texto también, profeta Isaías, capítulo 55, versículo 9 en adelante, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios se cumple, hermanos. Él está por encima de nosotros. Sus pensamientos son más que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos, hermanos. Y así como la lluvia que desciende y remoja la tierra, hermanos, y hace producir y regar y germinar la tierra, hermanos, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será su palabra que sale de su boca. Se cumplirá, hermanos, no volverá él vacía, sino que hará lo que él quiere. Su voluntad se cumplirá y su voluntad será prosperada y cumplirá el propósito para lo cual él la envió. Y lo hemos visto a través de toda la escritura. Hemos visto cómo se cumplieron las promesas hechas a Abraham. Las 3 promesas se han cumplido. La simiente, la cual es Cristo, era la tercera promesa, hermanos, y se sigue cumpliendo en todos y cada uno de nosotros, hermanos. Seguimos mirando también acerca de este mismo punto y vamos a mirar Daniel capítulo 9, versículo 11. Dice, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz. Daniel está confesando el pecado. Él ha leído en el profeta Jeremías que se han cumplido los años, 70 años que estaban profetizados. Y él sabe que se están cumpliendo y él confiesa el pecado propio y el de Israel y dice, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él
pecamos. Al final del estudio vamos a mirar que el juramento que Dios había colocado de bendecirlos o de maldecirlos si no cumplían su palabra. Y aquí vemos a Daniel viendo el cumplimiento de esto, versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. Entonces, se está cumpliendo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, cuando él habló allá en Deuteronomio capítulo 28 acerca de la bendición por cumplir y de la maldición por incumplir. Ahorita lo vamos a leer más en detalle al final de este estudio. Dios ha cumplido su enojo en Israel, hermanos, y lo seguirá cumpliendo a través de los siglos en todos y cada uno de nosotros que no cumplimos su palabra, que nuestras palabras a veces no tienen valor, nuestras promesas, pero la palabra de Dios tiene todo el valor y se cumple sus profecías, se cumple su palabra, hermanos. Siempre será así. Otro punto, hermanos, es que Dios habla siempre en profecía. Y la profecía también se cumple, hermanos. Isaías 48:3 dice: lo que pasó ya antes lo dije, y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto, y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro, y barra de hierro tu cerviz, y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras: mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Es lamentable hoy en día, todavía se sigue creyendo en el palo, en la escultura, en la imagen, y la gente le atribuye a esas cosas poder, y como si esas cosas realmente fueran de Dios. Pero realmente, hermanos, la profecía de Dios se cumple. Alguna escritura dice que no hará nada Dios sin que antes se lo revele a sus profetas. A veces podemos llegar a entender, hermanos, que su palabra es la historia de la humanidad contada de principio a fin, hermanos. Sabemos que el libro de la Revelación habla ya del final. Allá vemos otra vez los cielos nuevos y la tierra nueva, nuevamente el árbol de la vida, el río de agua de vida que sale del trono de Dios. Vemos cómo ya no habrá más muerte ni más maldición. Realmente, hermanos, queridos hermanos y amigos, la Biblia es la historia de la humanidad contada en profecía, hermanos, y todo se debe cumplir. Seguimos con el mismo tema y vamos a leer en Zacarías capítulo 1 versículo 4. No seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Estemos seguros, queridos hermanos, que si no cumplimos a Dios nuestras promesas, nuestras palabras, nuestros compromisos, lo haremos enojar, hermanos, y su palabra se cumplirá, hermanos. Se cumple la bendición y se cumple la maldición en nuestras vidas, hermanos. Seguimos en la misma línea de las profecías. Josué capítulo 23 versículo 14. Ya está para morir y dice: aquí
que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Dios no se equivoca, hermanos. Dios no incumple. Dios no miente, hermanos. Dios no falla. Todo se cumple, hermanos. Su palabra, sus profecías se cumplen, hermanos. Dice también Primera de Reyes 8:56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Qué maravilloso, hermanos, es entender esto. En el Nuevo Testamento tenemos promesas maravillosas. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas nos serán añadidas. Es cierto, hermanos, créalo. Nada faltará, hermanos. Dios todo lo cumplirá, hermanos. Tenemos cantidades de promesas en el Nuevo Testamento, hermanos, que Dios cumple verdaderamente en todos y cada uno de nosotros. Se cumplen los tiempos, hermanos, también. Dice Jeremías, capítulo 25, versículo 12. Habíamos citado a Daniel y decíamos que Daniel consultó el libro del profeta Jeremías conforme a los tiempos que se estaban cumpliendo, y dice aquí en el versículo 12, esto era lo que se estaba cumpliendo. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, a aquella nación por su maldad, dijo Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Todo se ha cumplido, hermanos, no ha faltado ninguna de sus palabras. Dice en el Nuevo Testamento en Efesios 1:10, y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estaba anunciado por todos los profetas, como dicen Hechos 3, todos los profetas desde Samuel en adelante han anunciado estos días. Los salmos y todo se ha cumplido también, como dicen Lucas, hermanos. El tiempo llegó de que se cumpliera con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se cumplieron los 70 años que estaban anunciados. Dice también en Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Todo se cumplió, hermanos. Todo se ha cumplido. Se cumplirá su regreso. Creemos que está cerca. Se cumplirán esos castigos, sus juicios contra el mundo infiel, hermanos. Se cumplirá que seremos arrebatados y estaremos con Él para siempre, hermanos, en su gloria. Todo se cumplirá, hermanos. Todo será cumplido. No faltará absolutamente nada, queridos hermanos. Decíamos también que íbamos a hablar de las bendiciones por cumplir y de las maldiciones por no cumplir, de las cuales habló Daniel, hermanos, de las cuales también habló Josué, que se cumplió todo y no faltó ninguna buena palabra que Dios les había prometido cuando entraron a la tierra prometida. Y dice en Deuteronomio 28:1, esto va hasta el 14, pero no lo vamos a leer todo. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás en la ciudad y bendito tú en el campo. Y continúa hasta el versículo 14. De eso hablaba Josué. Nada había faltado, hermanos. De todo lo que Dios había prometido, nada faltó, hermanos. Pero también hay maldiciones por incumplir. Ya hemos visto que la palabra de Dios se cumple. No creamos, queridos hermanos, que si Dios pronunció juicios para los desobedientes, no se van a cumplir. Tarde que temprano nos alcanzarán. No creamos que si incumplimos nuestra palabra matrimonial, si incumplimos nuestros pactos, nuestros negocios, nuestras promesas, se va a quedar sin castigo, con impunidad. Todo se cumplirá, hermanos, porque Dios no miente como nosotros. Dice Deuteronomio 28:15. También si incumplimos, hermanos, nuestros compromisos
hemos aceptado alguna vez la salvación, hemos sido bautizados, hemos aceptado sus mandamientos, hemos aceptado el estar en la iglesia, pero si incumplimos y nos vamos, hermanos, no creemos que quedaremos impunes. Tarde que temprano, la palabra de Dios nos alcanzará. Dice 28:15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto sí es más largo. Si usted continúa leyendo, no son 13 versículos, 14 versículos, sino que es hasta casi el final de este capítulo, 30, 40 versículos hablando de las maldiciones, queridos hermanos. Meditemos, queridos hermanos, de que, como dice también en el capítulo 30 de Deuteronomio, no lo coloqué aquí, pero dice Moisés, he puesto delante de ti la vida y la bendición, la muerte y la maldición. Escoge pues la vida. ¿Cómo se escoge la vida? Cumpliendo, amando al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, hermanos. Seremos bendecidos. Si al contrario escogemos la muerte y la maldición, con toda seguridad, queridos hermanos, que nos alcanzará. Todo se cumplirá. Lo invitamos a compartir estos estudios con sus amigos, con los hermanos, con su familia. Visite nuestra página en Facebook, El Evangelio Olvidado. Suscríbase a nuestro canal en YouTube y nuestra página web, elevangelioolvidado.com. Dios los bendiga.